Suele producirse normalmente en este tipo de territorios es un vacío entre el trabajo individual de la mesa, digamos, que no tiene una gran estructura de soporte, y, digamos, los trabajos especializados con programas muy sofisticados que digamos que establecen un vacío entre ellos que a veces es difícil de sortear. La pregunta es, ¿estos casi arquitectos tienen a su alcance tecnologías de manejo de Big Data y tecnologías de monitorización básica de edificios como para poder ensayar en su propio trabajo? ¿O es algo que...? Bueno, o sea, básicamente yo estuve en ese mismo problema, y por eso me especialicé en temas de análisis de datos. O sea, que hay que especializarse. No, sí que hay que aprender herramientas, o sea, es obvio, pero por una parte, me pregunto, hay... Sí, ahora hay aplicaciones casi para cualquier cosa, existen para esto. O sea, yo os puedo contar cuál ha sido el flujo que he seguido yo para solucionar precisamente esa pregunta que estoy haciendo, porque es el problema en el que yo me veía fundamentalmente. O sea, yo veía que cada vez los proyectos eran más complejos, cada vez teníamos más información, pero que no había manera de gestionarla y de traducirla en algo geométrico, físico, en un edificio y ver qué resultado tenía. Entonces, por una parte sí que estoy trabajando con temas de diseño paramétrico, que al final es la manera en la que se traducen datos en geometría de manera inmediata. Entonces, eso que conoce los software que hay alrededor, las Hopper es de código abierto, o sea, en principio no va a poner, Rhino 0 sí, pero puedes trabajar sobre la parte gratis, nunca guardar en Rhino, o sea que puedes trabajar por ahí. Pero para todo el tema de procesamiento de datos, que tenemos un montón de fuentes que al final lo más rico es vincular fuentes de múltiples sitios. O sea, hay muchos datos abiertos, pero creo que justo en el trabajo que estáis haciendo, el poder de los datos que vosotros mismos podéis generar, podéis recopilar de vuestra propia información mezclado con datos públicos, es lo que va a dar como poder a las conclusiones que saquéis. ¿Cómo gestionar esos datos? Yo utilizo un software, o sea, yo no trabajo con software de pago, o sea, trabajo con R, que es un software de análisis estadístico y de representación gráfica. Se llama R, tal cual. Y es libre, pero claro, o sea, tiene como un pequeño salto porque, o sea, de aprendizaje porque es programación que lleva un poquito a aprender, pero que si os interesa todo el tema de análisis de datos es súper potente, podéis hacer lo que os dé la gana con eso, porque al final es cualquier proceso que queráis desarrollar, lo que podéis hacer con ese lenguaje de programación. O sea, sirve para analizar, sirve para tratar, para visualizar en paralelo, o sea, incluso para hacer cosas online y web, pero hay que aprenderlo, o sea, no es tan fácil. Luego sí que hay herramientas que te permiten visualizar de manera bastante inmediata datos, pero claro, tú tienes los datos en bruto, o sea, esos datos hay que trabajarlos, y por eso hace falta un software previo, por lo que yo me hice un máster en Data Science, o sea, dije, ¿cómo trato yo estos datos? Es que no sé, no tengo herramientas, o sea, como arquitecto no tengo herramientas para gestionar tantos datos, para mezclarlos entre sí, para cogerme cientos de miles de líneas, es que no puedo, y en las Hopper nadie me metió eso porque peta. Entonces tienen que hacer un análisis inicial, hacer tu pequeña receta, tu pequeño código, extraer de ahí, ir analizando y luego sacas los datos, las conclusiones, que son un extracto más pequeño de datos, y eso sí lo puedes meter en software de análisis. Hopper con análisis, con software específico, con hotel, lo puedes vincular al final. Sí, yo la verdad es que yo no tengo ni idea de herramientas digitales. no tengo ni idea. Pero yo creo que sí que hay un tema que es fundamental hoy en día, ¿no? Y es que cada vez más es más importante en cualquier profesión, y creo que el arquitecto, desde luego, poder visualizarlo porque no se ve, ¿no? O sea, en un momento dado, si alguien está interesado en trabajar encima de un edificio, yo creo que hay muchísimas herramientas, desde las más sofisticadas a las más rudimentarias. O sea, tiene esta complicación de decir, bueno, ¿cómo entiendo lo que no se ve? O sea, tú sí, yo creo que además está directamente vinculado como a la importancia de los encargos, de la complejidad del edificio que estás proyectando, ¿no? En mi caso, cuando hay un edificio complejo y que tengo un presupuesto y puedo contratar a alguien, lo hago, ¿no? Me voy al tío mejor que me va a hacer las simulaciones y con que voy a trabajar mano a mano. Si no tengo esa suerte, lo hago con unos programas
código abierto, que se los puedes cargar cualquiera de internet, que son súper sencillos de utilizar y que te dan unas pistas más o menos precisas de cómo están funcionando los espacios, ¿no? O sea, lo decía antes, ¿no? De cómo si abres una ventana ahí y abres otra ventana ahí, cómo circula el aire por aquí dentro, ¿no? Y funcionan bastante bien. O sea, al final son CFDs en los que la interfaz es mucho más fácil de utilizar y cualquiera lo podría emplear. Y luego hay como una tercera derivada que son los manuales, ¿no? Yo en los años 70 y 80 se hicieron muchísimos manuales de bioclimática, en la mayoría de los casos orientados no a arquitectos sino a gente que quería montar un pequeño gadget climático en su casa. Casi todos son americanos y con una precisión bastante importante te pones nuestros manuales y estás haciendo una casita para tu amigo o la reforma de tu tío, pues sí, te coges el manual y vas a poder saber cómo hay que dimensionar un invernadero para que caliente bien, cuánta energía térmica necesitas. Es decir, que yo la verdad es que creo que el que quiera trabajar con estos asuntos lo puede hacer independientemente de que sea un tipo que es un friki digital o no. Oye, no sé, yo de luego sí creo que el tema digital real, ¿no? Esa dualidad. O sea, al final, todo... O sea, la realidad es que lo digital es una herramienta más que nos sirve para conocer la realidad con más precisión, ¿no? O sea, que ha habido estudiantes de la arquitectura con mucha fascinación con el parametricismo y una serie de... ¿no? Ha habido unas modas que han ido a sofisticar la forma hasta los extremos brutales y a mí me interesa mucho más tu discurso en el sentido de que me permite conocer mejor la realidad, me permite entender esos datos, visualizarlos y hacer una aproximación a la realidad que me sirva para proyectar con más precisión. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que estas herramientas se pueden convertir en una moda y eso es lo que deberíamos de dejar a un lado. O sea, yo creo que donde hay que mirar es que realmente cuando utilizamos esta herramienta, la que sea, es porque realmente tenemos ante nosotros un problema que no somos capaces de resolver de otra manera. O sea, yo tengo el problema de que tengo cientos de miles de datos y las herramientas que tengo no me sirven, no puedo gestionar, no puedo entender qué hay detrás y por eso necesito esa herramienta digital. O sea, al final utilizo estas herramientas digitales porque generan formas extrañas o porque generan cosas que no sé qué son, no tienen interés. O sea, es una herramienta que utilizo porque no puedo cortar un borde si no tengo una tijera. O sea, al final esa es la propuesta de lo que estamos de acuerdo. También yo creo que hay otra cosa que es muy importante y es que todo el mundo piensa como que el paradigma de lo digital ha superado al analógico, ¿no? Y que uno supera al otro, el otro se queda atrás y es obsoleto e inútil. Y la realidad es que cuando más útiles son es cuando los utilizas simultáneamente, ¿no? O sea que yo desde luego cuando proyecto hay asuntos de clima que los manipulo de un modo súper analógico y como un artesano, como lo había hecho hace 40 años, y hay otros que los hago con herramientas digitales. Y yo creo que la unión entre los dos es muy potente y es válida, ¿no? O sea, que no hay que ponerse aquí como la gorra de digital y olvidarse de herramientas que se han utilizado siempre o viceversa, ¿no? O sea, son paradigmas que están hechos como para coexistir. Sí, la pregunta iba en ese sentido, en que, desde luego, si no cuentas con la ciencia básica, con la historia, con el conocimiento del comportamiento de las masas y de las temperaturas y de las circunstancias de aire, no estás con lo esencial, pero hay ocasiones en las que, digamos, el conocimiento superficial sobre el comportamiento de los edificios necesitaría de una pequeña comprobación no muy sofisticada, pero digamos numérica, es decir, bueno, pues si colocas el edificio en determinada orientación es mejor, sí. Todos sabemos que es mejor mirar en determinadas latitudes a determinados lugares, pero algún dato más vendría bien, sobre todo para cuantificar cuál es la importancia que tiene la orientación en un edificio y cómo disminuye a medida de que te vas aproximando al ecuador. Es decir, que digamos que hay mucho conocimiento que está anclado en la historia de la arquitectura, que tiene difícilmente una comprobación práctica y que seguramente con herramientas no muy sofisticadas, sino muy elementales, se puede llegar a delimitar de una manera un poquito más precisa, ¿no? Porque es verdad que yo creo que los arquitectos hemos trabajado, salvo los que han tenido una inquietud científica
determinada con conceptos muy generales que dan resultados generales también buenos, pero que seguramente empujados por una pequeña ayuda, digamos, técnica, no necesariamente tecnológica, hace que, digamos, las decisiones estén tomadas con una certeza mayor y por lo tanto son mejores, ¿no? Porque si no, la tecnología se puede convertir en una especie de entretenimiento, es decir, como las aplicaciones pues hacen cosas sorprendentes, divertidas, nos ofrecen datos inesperados, pero en realidad se quedan en el puro entretenimiento. La tecnología, si no está empleada sobre una base de conocimiento científico, pues es muy deslumbrante, pero produce poca luz, ¿no? Y tenía la curiosidad, sobre todo, para intentar que se adentren, aunque sea de manera tímida y tentativa, en el conocimiento técnico de estas aplicaciones o de estas, digamos, de estos artilugios técnicos o de software, digamos, de baja complejidad, sencillamente para enriquecer el trabajo que puedan hacer. A ver. Es que a mí me interesa mucho este enfoque. Habla un poco más alto porque... Que sí que quería enfocar mi proyecto en base a estos conceptos de energía, de sostenibilidad y todo esto. Y está leyendo sobre todo el tipo de edificio sostenible, de conceptos básicos de la arquitectura, pero sí que me veo un poco limitada en cuanto a softwares, como a la hora de tomar una decisión, si quiero, me gustaría comprobar si realmente funcionará o no, un poco lo que decía Paco, incluso a la hora de intervenir en el espacio público, basarme un poco también en temas de energía, en cómo el saneamiento y todo esto. Y a la hora de ponerme a hacer cosas, no sé muy bien cómo actuar, porque puede que yo crea que la zona soleada, o sea, la zona que recibe más sol, pues va a hacer más calor, obviamente, ¿no? Pero como un poco una herramienta que me ayude a tomar decisiones. Tú has hablado de un fondo software, pero no has mencionado cuáles. No sé si podrías... Bueno, yo no sé si es un tema de software o es un tema más de cogerse un manual y ver cuáles son las claves, ¿no? O sea, yo solo te puedo decir que si estás en un espacio público y quieres trabajar con el sol, lo fundamental son los materiales con los que vas a solar ese espacio público, ¿no? Es decir, que el efecto es totalmente distinto si tienes una tierra, o si tienes un césped, o si tienes una madera, o si tienes un material con mucha energía térmica, o si tienes una goma. O sea, la reacción es totalmente distinta, ¿no? O sea, que probablemente para verano te interese más una superficie vegetal, que sabes que va a coger toda la energía del sol y la va a traducir en materia orgánica y por lo tanto no se va a recalentar, ¿no? O a lo mejor para invierno lo que te interesa es un material con mucha energía térmica que sea capaz de recoger ese calor, guardarlo y que por la tarde, a última hora del día, pues la plaza conserve un poquito de temperatura, ¿no? O sea, solo hablando de materiales, ¿sabes? O sea, yo creo que es casi más interesante, en el caso de una plaza, de un espacio público, moverte como por esas coordenadas que no ponerte a simular. O sea, al simular a lo mejor te pones ya al final para testar si esas decisiones que has tomado de un modo más analógico, ¿sabes? Pues funcionan o no. En realidad, pero es verdad que hay cuestiones para las que es muy importante simular y otras para las que no. O sea, yo si quiero ventilar mi plaza y que corra el aire, sí que tendré que desde el principio saber a lo mejor cómo plantar los árboles o cómo colocar unas paredes para que donde quiero que me entre el aire, me entre, ¿sabes? Pero para otro tema de materiales no hace falta, ¿no? Entonces, es que depende un poquitín. Claro, sí, todo esto también lo tengo en mente, pero yo qué sé, imagínate que el edificio lo quiero plantear de una manera como en base a conceptos energéticos. Sé que la ventana, si se pone una piedra de trabajo, que pasa tal, pero un poco probar eso con la localidad. O sea, si tengo un emplazamiento, ¿cómo puedo comprobar que eso va a funcionar? Porque tendrá otros factores también, habrá otros factores a tener en cuenta. Sí. Si queréis unos programas, yo os puedo pasar a algunos de los profesores médicos los que son más sencillos de utilizar y así os podéis poner en práctica. Por lo general, los más sencillos que tienen que ver con el aire o el sol son una variable, ¿no? Cuando pase, así podéis. Yo quería decir una cosa, y es que de alguna forma los habíamos presentado como especialistas, pero me da la sensación de que no son especialistas. O sea,
En el buen sentido de la palabra, creo que saben sobre eso, pero no se dedican a eso. Nosotros empezamos el curso, no sé si os acordáis, con un póster que era una visualización de la sinapsis, ¿no? De cómo funciona el cerebro. Leyendo sobre ello, uno de los mayores proyectos científicos de Estados Unidos, donde Obama invirtió muchísimos millones, era para crear lo que se había creado con el genoma, el mapa del genoma humano, el mapa del cerebro humano. Van a tardar muchísimos años en descubrir cómo funciona esa complejidad de lo que son las neuronas, millones de neuronas y sus interconexiones. Borges decía una cosa muy bonita que decía: si fuésemos capaces de entender una rosa, pues seríamos capaces de entender el universo. Y yo creo que la palabra especialización está mal aplicada aquí, porque las cosas que nos ha mostrado Elena, yo creo que trascienden o trasvasan todas las escalas, y yo creo que estás intentando comprender desde la flor hasta la ciudad, hasta el cerebro. O sea, creo que estás buscando como un arquitecto generalista, porque me da la idea de que Big Data y especialistas como un oxímoron. O sea, si vas a por la foto grande, eres generalista y quieres alcanzar el conocimiento total, que es pues, la ambición más grande que puede tener un ser humano, ¿no? Cómo entender un cuerpo tan complejo como es la ciudad. Muchos datos que hasta ahora han sido invisibles para nosotros, los estamos intentando visibilizar, tanto en el mundo, digamos, de las circulaciones, de las diferentes económicas, como en el mundo energético, nuestras bases de... hay una necesidad desde el generalismo de comprender la complejidad que antes nos era invisible y que ahora, a través de una serie de sensores y la capacidad de cálculo que hemos conseguido con el desarrollo de los ordenadores, pues nos está haciendo visibles bueno, todos esos paisajes de datos que hasta hace 50 años teníamos, digamos, que intuitivamente reaccionar como arquitectos del Pleistoceno. O sea, que yo creo que sí que os veo como arquitectos que estáis como un paso por delante, capaz de diseñar una nueva flor, un nuevo cerebro o una nueva ciudad. Entonces, yo te voy a interrumpir, es que los dos han usado la misma frase o la misma idea, ¿no? Ver lo que no se ve, ¿no? Lo ha dicho cada uno, tú al principio con esa pregunta que haya y pues ¿y esto? O tú diciendo, bueno, hay una corriente de aire que no se ve, pero es ver lo que no se ve, ¿no? Que nos está pasando a nosotros por aplicarlo hay un montón de datos en los poblados y están todos ahí, ¿no? Y hay que ver lo que no se ve. Y de hecho, bueno, como en todo, la mirada es lo que lo traduce, ¿no? Porque los mismos datos tienes tú, que tengo yo, y la intención de la mirada es la que te da la respuesta a ese ver lo que no se ve. Claro, ellos tienen unas herramientas que nosotros no sabemos manejar. O sea, que habláis más idiomas, ese traducir esos datos, pero la sensibilidad de la atención a esos datos es lo más importante. O sea, un poco en tu pregunta, ¿y qué programas utiliza? Yo creo que el de tu sensibilidad, ¿no? Esos datos están ahí para todos. Hay unos programas técnicos que ellos saben aplicar, pero a nuestro nivel es tu propia intención, realmente el traductor de esos datos, ¿no? Ahora, en este momento. Y luego con tu inquietud, pues te fuiste a hacer un máster para esa inquietud de tantos datos como los manejo, ¿no? Pero los datos están a todos, ¿no? Yo lo que creo es que imagínate que llegases a tener el 99,99% de información, como te ha pasado, en este caso de un río, o de un cerebro, de una ciudad, pero al final, tanta información es siempre del pasado y no es capaz de prever la siguiente, digamos, el momento catastrófico, la posibilidad del desastre, del earthquake. O sea, se te escapa algo que no consigue previsualizar el ictus, la inundación, el earthquake o lo que sea. O al revés, que tengas tantos datos, esto lo decía Baudrillard. Hoy en día recibimos tanta información que os haga la metáfora del obeso. O sea, somos tan obesos que ya somos incapaces de parir. O sea, de tanta información que tenemos, somos incapaces de producir nada, ¿no? Yo creo que manejar esa complejidad y manejar esos datos, te ayudan a prever cómo van a funcionar las cosas en el futuro, ¿no? Y eso, o sea, yo creo que es parte del interés, ¿no? Por una parte, está como la intuición para hacer esto, o sea, que lo que sé como profesional, lo que estoy viendo, lo que escribo como datos y lo que
O sea, hay herramientas que están analizando de manera masiva todos esos patrones de comportamiento y están haciendo predicciones de futuro. Eso también es maravilloso, pero hay que llevar las dos cosas a la vez, porque si yo tengo herramientas súper potentes que cogen cualquier dato, uno, se producen sesgos por los datos que meto, por hacia dónde va a pensar, o sea, tengo que decirle por dónde ir a esa máquina, o sea, eso es súper importante. Y luego, estaba dando vueltas, ¿cómo podrías resolver eso si no sabes programar o no sabes software? O sea, por ejemplo, sí que estaba dando vueltas, tienes herramientas digitales para irte allí y grabar durante, yo qué sé, 5 días en un mismo sitio, cómo el sol va cayendo, cómo proyecta, cómo esa sombra se mueve y eso extrapolarlo al comportamiento del edificio. O puedes comprarte sensores de temperatura súper básicos, ponerlos en no sé qué sitio del barrio, 4 o 5 sitios, o juntáis entre todos y hacéis ese experimento y medís cómo la temperatura va cambiando en diferentes puntos. Hay como, o sea, no hay que ir al software súper complejo de la NASA para hacer o a programar pequeños. O sea, podemos hacer cosas entre analógicas y digitales que también os den datos que podéis meter en toda esa amalgama de información con la que estáis trabajando. O sea, yo estoy de acuerdo con que hay que tener como una sensibilidad y una forma de hacer por la experiencia como profesionales que tenemos, pero sí que necesitamos un apoyo en paralelo, o sea, que cree como esa capa base sobre la que también crear nuestras propuestas o nuestras decisiones. O sea, yo creo que sí que es importante y sí que creo que, aunque no tengáis herramientas súper potentes, sí que podéis ir haciendo pequeños experimentos entre analógico-digitales que os permitan saber cómo funciona ese material, esa fachada, poder está caliente o no está caliente, pon ahí un termómetro. O sea, ese tipo de cosas también se pueden hacer. Es que al final los datos ayudan, o sea, yo creo que los datos pueden ir primero o después. O sea, muchas veces las intuiciones van primero y los datos pueden ayudar a esas intuiciones, ¿no? O sea, al final, no sé, es que yo creo un poco lo que he hecho cuando he hablado, ¿no? Que el trabajo del arquitecto es muy complejo y muchas veces trabajar solo con datos dejan fuera muchísimas cosas que son, a lo mejor tienen que ver con la experiencia, con tus sensaciones, y muchas veces esas cuestiones no se pueden cuantificar ni se pueden parametrizar, ¿no? Entonces al final, no sé, yo creo que la arquitectura tiene que tener como un equilibrio entre todas esas cosas, porque si no, es que te dejas en el tintero muchas cuestiones, ¿no? A mí me interesan mucho las tipologías climáticas, porque tienes para cada clima una pequeña construcción que se sabe que funciona, porque durante muchas